Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Disculpando la hora, sino que estaba en clase de mi maestría. Y ya, pues, ya recién acabo. Bueno, vamos a hacer hoy día el tema que quedó pendiente, ¿no? Que me pidieron porque tenían que estudiar, dicen. Bueno, vamos a ver que les esté creído que van a estudiar. ¿Qué se va a hacer? Vamos a iniciar. ¿Se está grabando? Sí, ¿no? A ver, sí se está grabando. Ya, vamos a hacer el tema que quedó pendiente, que es acerca de farmacología de la contracción cardíaca, ¿no? Y son cositas que usted ya se supone que saben, porque ya han llevado fisiología, ¿no? ¿O me equivoco? Sí han llevado fisiología. Y es uno de los temas que más les gusta a ustedes, que es la fisiología cardíaca, ¿no? Ujú. Bonito tema, interesante, amplio, sí es bastante amplio, pero bastante importante y fundamental. Vamos a buscar por acá. La farmacología. Aquí está, insuficiencia cardíaca, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Se ve? Sí, sí, doctor, sí se ve. Sí se ve todo. Ok, muy bien. Puntero, puntero, muy bien. Bueno, entonces empezaremos con el tema. Siempre, como les he dicho, la parte para entender lo que es farmacología tiene que saber fisiología. Y gran parte de estos temas de farmacología cardiovascular es fisiología cardíaca. Esta vez tocará fisiología de la contracción. Muy aparte de eso, de que si hablamos de parte cardiovascular, vamos a volver a hablar de temas que hemos hablado al principio del ciclo. Como yo les he dicho en un principio, yo les he dicho. La primera unidad es fundamental. Así pesa poquito, no más de 10%, es fundamental para entender toda la farmacología. Aquí vamos a volver a hablar de receptores muscarínicos, vamos a volver a hablar de receptores adrenérgicos, alfa, beta, que usted se supone que ya, ya lo saben de memoria, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer punto, como le dije, lo concerniente a farmacología de la contracción, la parte de fisiología. Ujú. Ahora sí, muy bien. Propiedades. Pues ahí vamos a hablar de fisiología cardíaca. ¿Cuáles son las propiedades del corazón? ¿Se acuerdan? Lusotropismo, inotropismo, cronotropismo, dromotropismo, vasmotropismo, ¿no? Entonces, el cronotropismo, ¿qué me indica? ¿Qué me dices, Terrones Díaz, Karen? Aumenta la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. ¿Segura quién por Sánchez Sandoval, Mauricio? Sí, doctor. Sí, realmente no es la frecuencia cardíaca lo que me indica el cronotropismo, ¿de acuerdo? La frecuencia cardíaca es el resultado de. El cronotropismo me indica el automatismo cardíaco, ¿ya? Las células del marcapasos se autoexcitan para iniciar la descarga del- de la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca, como le vuelvo a repetir, es el resultado del automatismo. Entonces, si ustedes le preguntan, ¿qué me indica el cronotropismo? Es el automatismo. Cronotropismo positivo es cuando aumenta la frecuencia cardíaca y cronotropismo negativo es cuando disminuye la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, Anaís Núñez, Anaís, ¿estás por ahí? Cierto, Dime, cierto. ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60-100. De 60 a 100 latidos por minuto, ¿no es así? Adrián Horna, ¿estás ahí, Adrián? Adrián, se quedó dormido seguramente. Está rezando el Padre Nuestro. Ander Castillo, otro que se queda dormido. Ander,
Doctor, buenas. Buenas noches. Dime, Estoy saliendo de la universidad, doctor. ¿Podría ya, repetir? te pregunto, ¿cuánto es la frecuencia de descarga del nodo sinusal? Eh, Vamos a preguntar por acá. Creo que es del... ¿Cuánto es la frecuencia de descarga del nodo sinusal? A ver qué me dice Baella Cayetano, Nicole Yamilé. Se quedó dormida también. Pérez Pérez Leslie. De 60 a 100. Sí, sí, Mauricio. De 60 a 100 tiene que tener la misma frecuencia cardíaca Así porque es es, el nodo que da el ritmo. así es. Muy bien, buena respuesta. Muy bien, Pérez. La frecuencia de descarga del Gracias. nodo sinusal. No, Mauricio y también me respondió Pedro lo mismo. La frecuencia de descarga del nodo sinusal es la misma que la frecuencia cardíaca, pues. ¿Quién comanda la frecuencia? ¿Quién comanda el corazón? Nodo sinusal. Simplemente le cambié la palabra. Entonces, la frecuencia normal es de 60 a 100. ¿Ya? Tenemos otra propiedad, el dromotropismo. El dromotropismo me indica la conductibilidad. El batmotropismo, la excitabilidad. Yo siempre tengo una mnemotecnia, que digo, Batman se excita al ver a Gatúbela. Entonces, batmotropismo, excitabilidad. Inotropismo, ya saben, es la fuerza contráctil. Y el lusotropismo o lucitropismo me indica la relajación cardíaca. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos las propiedades del corazón. Bueno. Para continuar, tenemos que saber el gasto cardíaco. Y eso ya lo saben también. ¿Qué es el gasto cardíaco? Cabrera Pérez, Jimmy. Jimmy, los hacen los dormidos, creo. Jimmy, doctor Ramírez, Es el volumen de sangre inyectado. ¿qué más? Mm. ¿Cómo que más? Que es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. No, te falta un dato nada más. Ah, por minuto. Ah, así es. Ya, el Ah, por volumen cada minuto. inyectado por cada minuto. Muy bien, esa es la respuesta. Es el volumen volumen sanguíneo que el corazón eyecta por un minuto. Hablamos, en física nos enseñaron un término que se llama flujo. Flujo significa cantidad de volumen de cualquier fluido por una unidad de tiempo. Y eso es lo que hace el corazón. Elimina cierta cantidad de sangre por un minuto. Entonces ahí podemos decir, ese es el gasto cardíaco. También le llaman volumen minuto, por si acaso. Y también le llaman débito cardíaco. Y ahora sí, ¿y por quién está representado o quién forma el gasto cardíaco? Ahora sí la respuesta. Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué es el volumen sistólico? ¿Qué es el volumen sistólico? Por ahí, ¿quién me dice? Es la fracción de sangre que el corazón inyecta. No, ese no es volumen sistólico, ¿No? por si acaso. Esa es fracción de eyección. No confundir. Volumen sistólico, el nombre lo dice, es la cantidad de sangre que el corazón eyecta en cada latido. La fracción de eyección es la fracción de sangre que el corazón, el ventrículo elimina en relación a la cantidad que le llega. Esa es fracción de eyección. Por ejemplo, si el corazón se llena con 400, supongamos que el corazón se llena con 400 y eyecta 300, ¿cuánto es la fracción de eyección? 75%, ¿no? Esa es fracción de eyección. Ojo, no es lo mismo. Volumen de eyección
o volumen sistólico o volumen latido. Es la cantidad de sangre o el volumen de sangre que el corazón emite en un latido, en una sístole. Volumen sistólico. El ejemplo que le estoy dando es para no confundir con fracción de eyección. Ese corazón se llena con 400 y elimina 300. Esos 300 mililitros es el volumen sistólico. Es el volumen que el corazón eyectó en la sístole, 300 mililitros. ¿Y cuánto es la fracción de eyección? Eso, esa cantidad en relación con lo que se llenó, es decir, 75%. Ya para no confundirlo mucho, porque a veces hablo de porcentajes y vuela. El corazón se llena con 400 y su volumen sistólico es 200. ¿Cuánto es la fracción de eyección? 50%. Entonces no es lo mismo, no confundir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, como pueden ver, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y esto de aquí también tenemos que saber que de esta frecuencia cardíaca está regulada por el sistema parasimpático, y eso ya lo hemos estudiado también en las primeras semanas. Sistema parasimpático. ¿Qué hace el sistema parasimpático en el corazón? ¿Qué hace con la frecuencia cardíaca? La disminuye. ¿No es así? ¿Qué receptores activa el sistema parasimpático para disminuir la frecuencia cardíaca? Los M2. Los M2, los muscarínicos 2, M2. ¿No? Son activados por el sistema parasimpático disminuyendo la frecuencia cardíaca, porque recuerden que los receptores muscarínicos, los M2, son inhibitorios, son metabotrópicos ligados a proteína GI, son inhibitorios. ¿Ya? ¿Quién más controla la frecuencia cardíaca? El sistema simpático. ¿Qué hace el sistema simpático con la frecuencia cardíaca? La aumenta, ¿no es así? ¿Qué receptores? Los beta uno. Beta uno, muy bien, así es. Y no solamente actúa el sistema simpático con la frecuencia cardíaca, sino también con la fuerza de contracción. ¿Qué receptores? ¿Mm? Beta 1. Beta uno también. Los beta uno se encuentran en el corazón. ¿Ya? El sistema parasimpático regula la frecuencia, ¿no? El simpático regula frecuencia y fuerza contráctil. ¿Qué quiere decir? Que los beta uno se encuentran tanto en el sistema de conducción como en el mismo miocardio. ¿Quiénes más regulan el volumen sistólico? La precarga, o sea, el volumen al final de la diástole, o llamado volumen telediastólico, porque tele significa al final. Volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir? Toda la cantidad de sangre que le ha llegado al ventrículo. Eso te va a determinar la cantidad que expulse. ¿Qué tal si el corazón se llena con un poquito? Va a expulsar poco. Si se llena bastante, va a expulsar bastante. ¿Qué más determina el volumen sistólico? La resistencia periférica, es decir, la poscarga. ¿Qué pasa si hay un aumento de la poscarga? O sea, una resistencia vascular periférica aumentada, una resistencia a la salida. El corazón va a tener que producir más esfuerzo para poder inyectar esa sangre, para poder expulsar esa sangre. Entonces, también te determina la resistencia periférica. Pues si nosotros hablamos de acá, la fuerza contráctil con ese volumen, ¿qué quiere decir? Ese volumen de sangre que le llega en un corazón sano, ojo, en un corazón sano, ese estiramiento de las fibras te va a producir mayor fuerza de contracción. Esa es una ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling, que te habla del estiramiento de las fibras, que te dice, existe una relación positiva entre la precarga, o sea, entre la cantidad de sangre que se llena y el volumen sistólico, de tal modo que cuanto mayor es la precarga ventricular, o sea, mayor es el estiramiento de las fibras, mayor va a ser la cantidad de sangre que se le. Pero eso estamos hablando en un corazón sano, ¿ya? Porque es como decir, tú te compras un Ley, un buzo nuevo, ¿no? Digamos, nuevo, y va a estar bien ajustado por el elástico, pero una vez que empiezas a usarlo, esas fibras ceden. Entonces, en un corazón dañado, la ley de Frank-Starling no sirve. Es un corazón sano, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es a lo que nos refiero a la regulación del gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos con la fisiología cardíaca. Acá no creo que ya se acabó acá. ¿Ya?
Entonces, el miocardio va a responder a un estímulo por despolarización. ¿Qué quiere decir que va a responder a un estímulo? Que son células excitables. ¿Quiénes son las células excitables? Las células miocárdicas, que es músculo estriado, músculo estriado esquelético, músculo liso, las neuronas, ¿no? Son células excitables que se van a despolarizar transmitiendo un impulso nervioso, ¿no? Entonces, va a responder a la despolarización de la membrana acortándose las proteínas contráctiles. Esto también les han enseñado en fisiología. Lactina y miosina se entrelazan, ¿no? Para producir la contracción. ¿Y en qué momento se determina cuando hay una repolarización? La membrana nuevamente vuelve a su estado de reposo y las fibras que están entrelazadas se liberan, ¿no? Eso se hay que regular desde el punto de vista histológico de los cardiomiocitos o miocardiocitos, que son las células cardíacas, están interconectadas en grupos, llamadas sincitios. ¿Qué quiere decir? Que están así como lo ven, ¿no? Una por aquí, otro, forman como una red para que actúen como uno solo. Eso quiere decir, se excita una sola célula y se excitan todas. Se unen uno solo, así como cuando en la época de la virtualidad daban sus exámenes grupales, todos eran uno solo durante los exámenes, igualito acá actúan las células, uno solo, una sola excitada y actúan como si fuera uno solo. Eso se llama una distribución sincitial o sincitio de las fibras. Y ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a un restaurante y pidan un lomo y pidan un anticucho. Y al masticarlo se dan cuenta que las fibras o el músculo es totalmente diferente, la carne muscular, o el músculo estriado esquelético, que el músculo cardíaco. Eh, la contracción es el resultado de la interacción del calcio con las proteínas contráctiles, ¿no? Ahí dice, el calcio activador que se da durante la sístole con el sistema actina, troponina, tropiomiosina. Eso es importante, chicos, ¿por qué? Porque los fármacos que vamos a hablar se van a abocar a eso, aumentar las concentraciones de calcio. ¿Para qué? Para que este calcio, al aumentar, incremente la contracción, ¿no? ¿De dónde aparece el calcio? De dos lugares. Este calcio se libera del retículo sarcoplásmico, porque está metido. El retículo sarcoplásmico es nada más y nada menos que el retículo endoplasmático, ¿ya? Del músculo. Por eso se llaman sarcoplásmico, porque sarco significa músculo, acuérdense. Entonces el retículo sarcoplásmico libera el calcio y otro calcio ingresa del medio extracelular. Entonces, tanto el calcio que se libera del retículo sarcoplásmico y el calcio que ingresa del extracelular se acumula dentro de la célula, digamos, interactuando con el sistema actina, troponina, tropimiosina, haciendo que las células se acorten o se contraigan. Entonces, como ven ahí, la cantidad de calcio disponible es el factor para la contracción. Punto punto importante, porque esa cantidad de calcio, los fármacos de los que vamos a hablar después, van a abocarse en eso, a aumentar las concentraciones de calcio, ¿ya? A eso se aboca y eso se, ¿ya? Miren aquí, por ejemplo, incluso ahí está un fragmento de la tabla periódica, donde está el calcio, número atómico 20, número de masa 40, incluso su distribución electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ¿no? Que ven acá. Entonces, este calcio, este elemento químico, justo aprender en la época del colegio, se encuentra afuera o dentro del retículo sarcoplásmico, entonces ingresando, liberándose y esto acumulándose dentro de la célula para incrementar la contracción. Seguimos con fisiología, por si acaso. Bien, en el corazón, como pueden ver, aquí está el nodo sinusal. El nodo sinusal es el nodo donde se inicia el impulso cardíaco. Por eso es que la pregunta que le hice hace un momento, ¿cuánto es la frecuencia de descarga del nodo sinusal? La misma que la frecuencia cardíaca, porque ahí nos inicia ya en la clase que hemos hecho de antiarrítmicos, ahí ya les he explicado todo lo que es la fisiología del sistema de conducción. Entonces, ¿cómo inicia? Se despolariza la célula marcapaso y este de aquí se distribuye a través de los haces internodales a todo el sistema de conducción cardíaco que termina en la fibra de Purkinje. Y este sistema de conducción termina excitando o despolarizando a los cardiomiocitos o células musculares cardíacas. ¿Qué hacen al despolarizarse los cardiomiocitos? Inmediatamente permiten la entrada de calcio y la salida del retículo sarcoplásmico.
y este calcio interactúa con la actina, troponina, tropamiosina, produciendo la contracción. Y una vez que culmina la contracción, se recaptura el calcio por el retículo sarcoplásmico y el otro calcio es expulsado. Y cuando ya no hay calcio en el citoplasma, viene lo que es la relajación. Bueno, miren así de fácil es, facilito. Bueno, ahorita para ser un poquito más específicos, más detallados, mejor dicho, porque estoy aquí, ya lo saben, estoy aquí, miren, este extracto es del gaito. Inicia una despolarización de la membrana, entonces al despolarizar la membrana empieza y se inicia la despolarización, como ven ahí, ¿no? Y acá aparecen unos túbulos en T que son exclusivos del músculo cardíaco. Los túbulos en T te aumentan, como se podría decir, la superficie de despolarización. Y ahí aparecen ciertos canales llamados canales de calcio tipo L, que una vez que se despolariza, como ven aquí, miren, más de acá se despolariza, inmediatamente abren estos canales de calcio. Y al ingresar el calcio dentro de la célula, activa al retículo sarcoplásmico y empieza a liberar el calcio. Entonces, todo este calcio que se libera del retículo sarcoplásmico, más la cantidad de calcio que ingresa desde afuera, me produce la contracción. ¿No es así? Pero no se puede quedar así, pues. No se puede quedar contraído. Entonces, una vez que ya termina o cede el impulso, ¿qué pasa? El calcio es recaptado o recapturado por el retículo sarcoplásmico a través de una bomba ATP-ASA, dependiente ATP, lo captura. Y otra parte del calcio y viene acá hacia la membrana y sale a través de un intercambiador calcio-sodio, que es un antiporte. Sale el calcio e ingresa el sodio. Pero, ojo, el sodio no puede quedar dentro de la célula, porque fisiológicamente el sodio es extracelular. Entonces ahí se activa la bomba de sodio-potasio, expulsando el sodio e ingresando el potasio para repolarizar la membrana. Y la contracción, como ya no hay calcio, la contracción cede. Así funciona. Seguimos con fisiología. Aquí hablamos de los receptores beta adrenérgicos. Nosotros ya lo hemos estudiado, ya saben que se hacen los receptores beta adrenérgicos, pero en el corazón, ¿cuáles son los receptores beta que encontramos en el corazón? Ya lo mencionaron, los receptores beta 1, ¿no? Tanto en el sistema de conducción como en el sistema miocárdico. Entonces, aquí como pueden ver, este es el receptor beta, ¿ya? Y viene un agonista beta 1, digamos, la dobutamina, por ejemplo, dopamina. Activan este receptor. Recuerden que los receptores beta son receptores metabotrópicos, ¿ya? Y si ustedes ven la denilciclasa ahí, quiere decir que eso es un metabotrópico tipo GS, ¿no? Entonces, los receptores beta 1 inmediatamente activan a través de la denillatociclasa la formación del AMP cíclico, ¿ya? La formación del AMP cíclico, ¿ya? A través de la proteína GS. Entonces, esa, como ven aquí, la enilatociclasa convierte el ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico, ¿qué es lo que hace? Como ven ahí, activa las proteinquinasas. La más importante, la proteinquinasa A. ¿Y qué hace esta proteinquinasa A, chicos? Permite la entrada del sodio y la liberación del retículo sarcoplásmico, empezando a acumularse el sodio, permitiendo la contracción muscular. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un- Ah, ya. Y una vez que el AMP cíclico empezó a actuar, viene una enzima llamada fosfodiesterasa que va a degradar el AMP cíclico en AMP, como pueden ver ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que se degrada en AMP, se acabó la actividad del receptor beta. Porque ya al disminuir el AMP, ya no hay quien active la fosfoquinasa, la proteína quinasa, ¿no? Pero hay un fármaco llamado amrinona, ¿ya? Ahí se encuentra la fosfodiesterasa 3 que inhibe, digamos, esta enzima, la fosfodiesterasa 3. ¿Y qué pasa si inhibo la fosfodiesterasa 3? Se acumula el AMP cíclico. Y al acumularse el AMP cíclico, empieza a acumularse calcio. Y esto vamos a hablar después, ¿ya? Pero aquí nos importa cómo actúa el receptor beta 1.
Entonces, esto para que tengan un conocimiento no más general, tenemos las terminologías que se utilizan en insuficiencia cardíaca, ya lo verán después cuando lleven cardiología. Aquí está incluso las causas de enfermedad insuficiencia cardíaca aguda. Insuficiencia cardíaca aguda es una emergencia. La gente se puede morir, no es que el corazón no está compensando, primera vez. Y hay distintas causas, como ven ahí, ¿no? Eso ya se los dejo para que lean. Bueno, la insuficiencia cardíaca se va dividiendo en grandes grupos. La insuficiencia cardíaca sistólica y la insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Ya? La sistólica es porque falla la sístole. Eso quiere decir que el corazón se llena bien, pero no late, se contrae muy suave. Es una falla sistólica. ¿Ya? Es la más común de todas. ¿Ya? Se asocia hasta un 70% de pacientes. Principal causa de la cardiopatía de la insuficiencia sistólica es la cardiopatía isquémica. Recuerden que cuando el, el miocardio se infarta, es reemplazado ¿por qué? Por tejido fibroso. Y el tejido fibroso no se contrae. Y termina produciendo un corazón dilatado que no se va a contraer. Entonces ahí ¿cuál es la falla? ¿Mm? Falla sistólica. El corazón está dilatado, el corazón no se va a poder contraer porque ya no puede. Entonces, la principal causa es ahí, como ven, cardiopatía isquémica e historia previa al embarazo. La hipertensión arterial no tiene mucha importancia en este tipo de insuficiencia cardíaca. En cambio, en la insuficiencia cardíaca diastólica, la causa más común es la hipertensión. ¿Ya? ¿Cuál es el problema ahí? El corazón no se expande. El corazón no se expande. Hay un patrón restrictivo ahí. Entonces, ¿y por qué el corazón no se expande? Porque es, por ejemplo, una de las causas de la hipertensión arterial. Yo se expliqué la semana pasada. ¿Qué pasa cuando alguien está levantando pesas todos los días? El músculo se hipertrofia. Entonces, ¿qué pasa con el corazón cuando la resistencia vascular periférica, eso quiere decir las arterias y las venas están bien aumentadas, como el caso de la hipertensión arterial? Ese corazón, que es un músculo, empieza a latir más fuerte y se engruesa, o se engrosa, mejor dicho. Es un corazón grueso, se hipertrofia. Ya, y eso me lleva a una hipertrofia muscular. Entonces, al hacerse el corazón hipertrófico, no se va a relajar bien, a pesar que sí se contrae bien. Eso se llama falla diastólica. Llamamos la hipertensión y la miocardiopatía hipertrófica. Como le dije, en la sistólica hay un corazón dilatado y en la diastólica hay un corazón no dilatado. Entonces, si ustedes ven ahí, por eso dije, no confundir fracción de eyección con volumen sistólico. En ambos, el volumen sistólico está reducido. Por algo se llama insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Como se llama insuficiencia cardíaca, en ambos volumen, el volumen sistólico está reducido. Pero dense cuenta que el problema de la sístole es que el corazón no se contrae. Por lo tanto, su fracción de eyección va a ser bastante baja, porque va a botar un poquito y el resto se va a quedar. En cambio, en la insuficiencia cardíaca diastólica, el problema es que no se expande el corazón. Entonces, el problema ahí es que se va a llenar un poquito nomás. O sea, puede llenar completamente ese corazón. Entonces, al no llenarse por completo, vas a eliminar un poco, a pesar que su fracción de eyección sigue siendo conservada. ¿Por qué es conservada? Porque el corazón, el problema ahí es que no se llena. Entonces, al no llenarse, el problema es falla diastólica, ¿no? Aquí la fracción de eyección en el corazón dilatado está disminuida y en la diastólica la fracción de eyección está normal. ¿Eso cuál es? Vuelvo a repetir, en la falla sistólica la fracción de eyección está disminuida y en la falla diastólica la fracción de eyección sí se mantiene normal. ¿Cómo le puedo decir? Disminuye el volumen, pero no la fracción. Ahí pueden haber síntomas pulmonares, sistémicos y la otra puede producir signos y síntomas desde el punto de vista secundarios a la hipoperfusión. Entonces, ahorita hablamos de la fisiopatología ya, ¿no? A recordar que el gasto cardíaco, el gasto cardíaco va a estar determinado por el volumen de carga y el tiempo. ¿Qué quiere decir el volumen de carga? La cantidad de sangre que le ha llegado o le va a llegar. Entonces, está determinado por la precarga, la poscarga y la contractilidad.
y aparte la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué me indica acá? La precarga es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, o sea, la cantidad de sangre que le llega. La poscarga es la fuerza contra la que se contrae el ventrículo. Pues una estenosis valvular, una hipertensión arterial, etc. La contractividad es pues la fuerza, capacidad de fuerza del corazón, el inotropismo, que va a ir de la mano con la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque recuerden que si se activan los receptores de beta 1 va a incrementar tanto la fuerza contráctil como la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Pero aquí aumenta el tono vegetativo incluso. Pero aquí estamos hablando de la parte fisiológica y hablaremos de la fisiopatología. ¿Qué sucede en la... Bueno, esto me supongo que ya les han enseñado en el curso de fisiología, perdón, de fisiopatología. Entonces, ¿qué sucede en una insuficiencia cardíaca? ¿Qué pasa con la precarga? La precarga, ¿qué va a pasar con la precarga? La precarga va a estar aumentada. Ya, la precarga va a estar aumentada. No es que el corazón, como no late muy bien, bota poca sangre y todo se va acumulando y las presiones aumentan. Eso te puede llevar a un, si la falla es izquierda, ya, si la insuficiencia es izquierda, los síntomas retrógrados van a ir, vienen del pulmón. Y si la falla es derecha, va a ir del todo el organismo, que está producido edema generalizado. La poscarga va a estar aumentada porque ya que hay una descarga simpática para poder contrarrestar los efectos de la falla cardíaca, y entonces va a aumentar por fracción beta 1 ya que inmediatamente se aumenta el tono simpático. Y digamos, la contractilidad de por sí está disminuida. La contractilidad está disminuida, por eso se llama insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces nosotros hablaremos, nos abocaremos lo que es la insuficiencia cardíaca sistólica. ¿De acuerdo? Para que tengan una idea, los síntomas que pueden aparecer. Bueno, este de aquí, este temita, acá donde vamos a dividir los estimulantes ocariotónicos, que es de lo que vamos a hablar, los digitálicos, los beta-adrenérgicos este, y los digitálicos, que es lo que yo mencioné, creo. Hay los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Y los depresores, que es lo que hemos venido estudiando. No hay histamina, glucósidos cardíacos, agonista beta-adrenérgico, inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Y de los depresores, o sea, que van a bajar la actividad, esto de aquí ya lo hemos estudiado, tenemos antiarrítmicos, antianginosos o vasodilatadores e hipertensivos. Ahorita nos vamos a abocar a esto de acá, porque esto de acá ya se hizo en clase. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Me dan un minutito, por favor.
Muy bien, jóvenes, estamos de vuelta por acá. Bueno, entonces recién, miren, ya casi la mitad del tiempo hemos hablado de fisiología. Recién vamos a hablar de la farmacología. La farmacología, pues vamos a hablar de los tres grupos que hemos estado mencionando. Los glucósidos cardíacos o llamados también digitálicos, los beta-adrenérgicos que ya hemos venido estudiando desde la primera unidad, ya que hemos hablado de los beta-adrenérgicos, ¿no? ¿De acuerdo? Farmacología del sistema autónomo simpático. Y hablaremos de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Entonces, empezando con los glucósidos cardíacos, como ya les dije, fármacos, ojo que los fármacos que vamos a hablar son fármacos cardiotónicos, que son inotrópicos positivos, son fármacos que vamos a utilizarlos para el uso y manejo exclusivo de la insuficiencia cardíaca sistólica. Sistólica. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es fármaco que me va a aumentar la fuerza contráctil, que es lo que falla en la sistólica. Entonces, aquí mismo lo dice, aumenta la contractilidad y el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco, actuando directamente en las células musculares cardíacas, ¿ya? Y ahí incluso dice insuficiencia cardíaca sistólica, ¿ya? Tenemos de todos esos, lo más importante es la digoxina y el anatocidose. Entonces, la digoxina es un fármaco que es extraído, fue extraído de una planta llamada digital nata. Por eso de ahí, y todos los alcaloides que salieron ahí se sacaron o se semisintetizaron en los otros fármacos digitálicos, como le llaman, ¿no? O cardiotónicos, o glucósidos cardíacos. Le llaman digitálicos por la planta digital, ¿no? Mayormente la digoxina se puede utilizar vía oral o vía endovenosa para situaciones de urgencia. Necesitamos una digitalización rápida. No, nunca utilizar vía intramuscular o subcutánea porque puede producir necrosis, ¿ya? Muy poca unión a proteínas plasmáticas con digamos, un paso a través de la barrera hematoencefálica y placentaria, digamos, marcado, sobre todo la placentaria, incluso mira, concentraciones en el feto de 50 a 85% del plasma de la madre. Y la digoxina en jóvenes es un fármaco con un estrecho margen terapéutico. Eso quiere decir que cualquier variación o cambio en la en la dosificación puede traer reacciones adversas, ¿no? O intoxicación. Tiene un metabolismo de un 10 a 20% en el hígado, con una eliminación del 75-80% en forma inalterada, o sea que no se va a metabolizar. Incluso esa forma que se excreta a través de la bilis de forma inalterada puede reabsorberse, ¿ya? Ese fenómeno de reabsorción se llama recirculación enterohepática. ¿Ya? Miren, aquí hablamos del mecanismo de acción. Normalmente, ¿qué sucede? Lo que le hemos explicado temprano. ¿Qué sucede con el calcio? Parte del calcio se mete dentro del retículo sarcoplásmico y el otro calcio va hacia el exterior para ser expulsado. ¿Se acuerdan? Venía un intercambiador de sodio-calcio, ¿no? Y ese sodio no podía quedarse adentro. Entonces inmediatamente se activaba la bomba de sodio-potasio TPasa. Entonces, ¿qué hace ahí esa bomba de sodio TPasa? Expulsa el sodio e ingresa el potasio, normalizándose las cargas y expulsándose el calcio y ya no hay contracción. Así sucede normalmente. Pero ¿qué pasa si se le administra un digitálico? Está la bomba ATP, viene digitálico y bloquea esta bomba ATP. Entonces, ¿qué sucede con el calcio? Está ahí, se acumula, ¿ya? Se acumula con la bomba intercambiadora, ingresa el sodio y el potasio empieza a salir, perdón, ingresa el sodio y el calcio empieza a salir lentamente, pero no es, digamos, la forma porque el calcio empieza a expulsarse y la bomba no funciona y el sodio no puede quedarse adentro. El sodio no puede quedarse adentro. El sodio es un fármaco, digamos, una molécula extracelular. Entonces, ¿qué hace el calcio? Empieza un intercambiador inverso, expulsando el sodio e ingresando el calcio. Entonces, ahí empieza a acumularse el calcio. ¿Y qué hace el calcio? Promueve la contracción. Y se da cuenta que la finalidad de los fármacos cardiotónicos es incrementar los niveles de calcio. ¿En qué se utiliza los digitálicos? Ojo que la digoxina se utiliza, tiene doble acción, igual que los demás digitálicos. Inotrópico positivo y cronotrópico negativo, por si acaso. Aumenta la fuerza contráctil, pero disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ya?
Que causa insuficiencia cardíaca de cualquier etiología, pero estamos hablando sistólica, de cualquier causa, excepto que sea por una sobredosis digital y que no le vas a dar más, ¿no? O que sea originada por una taquicardia ventricular. Son útiles en insuficiencia cardíaca, como ya le dije en un momento, por su efecto inotrópico positivo, que es el más principal o el más importante, vasodilatador, diurético, ¿ya? ¿De qué se diferencia de otros cardiotónicos? Por ejemplo, de los beta agonistas, de que por acción parasimpática, en lugar de producir taquicardia, produce bradicardia, ¿no? Disminuye la actividad cardíaca. Dice incluso de elección insuficiencia cardíaca cuando se asocia con una taquicardia paroxística supraventricular, o sea, te la único. En caso de arritmias auriculares, de fibrilación auricular, de respuesta ventricular alta, eso quiere decir que hay una fibrilación auricular, el que debe frenar el paso del impulso nervioso, del impulso de la aurícula ventrícula es el nodo auriculo ventricular. En una fibrilación aparecen distintos focos que liberan actividad eléctrica produciendo mayor contracción de aurícula, que lo lleva a una fibrilación auricular. Y eso de ahí a llevar una fibrilación auricular ya no contribuye en el llenado del ventrículo. Y el ventrículo se va a llenar, ¿ya? Y esa frecuencia cardíaca, digamos, que está demasiado avanzada, va a haber un momento en que va a descompensar al paciente y hay que tratar. ¿Qué fármacos se le da? Los fármacos que van a bloquear o disminuir, más que todo disminuir el paso eh, el- a través del nodo aurículo ventricular. Porque el nodo aurículo ventricular es el que frena. Entonces, si hay un descontrol y el ventrículo empieza a descontrolarse también, te podemos administrar estos fármacos. ¿Qué hacen estos fármacos los digitálicos? Detienen o retrasan el impulso a través del nodo auriculo ventricular, produciendo una bradicardia negativa, una bradicardia, un cronotropismo negativo, ¿no? En caso de taquicardia paroxística auricular, ahí sí no es acción directa, sino a través de estimulación del sistema parasimpático. Como dice, actualmente se prefiere el verapamilo, ¿no? Es menos, digamos, ofrece mejores resultados, menos tóxico, pero sí cuesta más. La intoxicación digitálica, como le hemos dicho hace un momento, la dioxina tiene un margen terapéutico bastante estrecho. Cualquier cambio en la dosis puede producir esos síntomas que llamamos. Un nodo sinusal puede producir bradicardia. ¿Ya? En caso de intoxicación digitálica va a haber un aumento, una prolongación del intervalo PR, alteraciones en el EKG y ensanchamiento del QRS. No olvidar eso. Son otros síntomas que tiene desde el punto de vista extracardíaco, ¿no? De vómito, diarrea hasta alteraciones visuales, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a suceder en el EKG? Van a haber cambios discretos. El más llamativo de todos es el- la onda T, ya, la onda T. Al aplanarse o poner hacia abajo la onda T, se declina y se hace un declive. Le llaman cuneta digitálica. El desnivel del cemento es de T. Cuneta digitálica le llaman. El ST digitálico, como ven ahí, ya les mencioné, forman esa cubeta y que puede demorar, digamos, mucho tiempo en desaparecer, ¿ya? Porque se forma, es como una forma de un tatuaje que no lo es tampoco. Eh, digamos, el EKG onda PQRS y se hace una depresión. Pregunte. Se llama cuneta digitálica o ST digitálica. Se acorta el intervalo PQT también, cuneta digitálica, cuneta con N, cuneta digitálica. No he visto yo que hayan llamado por cubeta, pero el significado de cubeta es un balde, ¿no? Pero yo sí leo en la literatura dice como cuneta. Acortamiento del intervalo QT, también por el mismo hecho de que retrasa la conducción a través de los nodos auriculoventriculares y la fibra de Hissing-Purkinje. También hay alargamiento del PR, ¿no? El PR me indica el paso a través del nodo auriculoventricular. Entonces, si va a bloquear ese nodo auriculoventricular, digamos, el PR va a aumentar un poco, ¿no? ¿En qué casos puede aparecer toxicidad? Cuando hay hipocalemia, cuando hay hipomagnesemia, hipercalcemia, hipernatremia, alcalosis. En estados alteraciones electrolíticas, consumes un digitálico
y puede aparecer, digamos, afecciones como ven ahí, ¿no? También tratamientos con otros fármacos como la quinidina, verapamil o furosemida. Entonces, ¿qué sucede si hay una intoxicación? Suspendes el fármaco, induces a través de, digamos, el vómito o lavado gástrico, si es que ha sido reciente. Utilizar carbón absorbente, si es que ha ocurrido dentro de las 6 primeras horas. Y corrección de trastornos electrolíticos, ¿no? Depende. Si hay hipocalemia, corrección de potasio, que es de forma paulatina. Si hay hipercalemia, hay que administrarle fármacos que van a disminuir el potasio. Si no disminuye, el último tratamiento es diálisis, ¿no? Caso de bradiarritmia, se utiliza atropina o se utiliza agonistas beta, como lisoproteína. Si no cede a través del uso de esos dos, tendría que, tendría que utilizarse, como ven ahí, un marcapaso transitorio. Se coloca ese dispositivo acá hasta que pueda ser intervenido o recuperado la actividad. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, doctor. Doctor, Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora hablaremos de lo que son las aminas y otros elementos. Vamos a hablar de dos específicas, ¿no? Que son las más usadas. La dopamina y la butamina. Incluso en un examen vino sobre dopamina, ¿no? Vamos a hablar ahorita. Entonces, la dopamina. Ven acá. Aumento de la diuresis y excreción renal. Como ven aquí, activación de receptores. ¿Cuáles son los receptores que activa la dopamina? Dosis dependiente. D uno, beta uno y alfa, ¿no? Entonces ahí vienen los DAI uno y 2 y los beta uno adrenérgicos. Y a dosis altas, ¿qué activaba? Los receptores alfa, ¿no? Eso vino en un examen. Este fármaco tiene un tiempo de latencia muy corto, por eso es que deben utilizarse en bombas de infusión y pasarlo lentamente por un tiempo prolongado. ¿Ya? No atraviesa adecuadamente la membrana hematoencefálica y se metaboliza como las demás catecolaminas por la MAO y la COM, ¿no? Este óxido nítrico puede metabolizarse en la orina y eliminarse, ¿no? Entonces, ya que es un fármaco, como ven acá, eh, puede convertirse también en noradrenalina. Recuerden que la dopamina es un precursor de la noradrenalina en las células del simpático, ¿eh? Eh, Utilizaciones o indicaciones, shock cardiogénico, cuando la falla en el corazón, en la bomba, porque estoy dando un inotrópico positivo. En caso de un bloqueo ventricular muy avanzado, debe colocar a un marcapaso. Puede aparecer un edema agudo de pulmón en caso, digo, de hipotensión con mala respuesta al tratamiento individual, ¿no? Entonces, en este caso, son un manejo adecuado de este fármaco. Muy bien. Ahí están las reacciones adversas, las más comunes, que ustedes ya lo lean. Necrosis periférica, eso es importante. Estos fármacos nunca deben colocarse en la vía periférica, siempre hay que buscar una vía central. Contraindicaciones en caso que haya taquiarritmias, feocromocitoma o fibrilación ventricular, que pueden complicar la situación. Tenemos la dobutamina. La dobutamina es un agonista del receptor de beta uno y también activa en beta 2 y alfa uno, que es de menor importancia, ¿no? Se administra por vía venosa y solamente metabolizada por la COM, ya que no es un fármaco natural, también con producción con enzimas microsomales hepáticas. Tiempo de vida media corto, como le dije, es corto, por lo tanto hay que dar infusión continua, ¿eh? Aumenta la contractilidad de volumen minuto cardíaco, pues por eso es un cardiotónico, inotrópico positivo. Disminuye la presión diastólica. La resistencia vascular periférica, como dice, sufre escasa variación debido a qué? A que el alfa uno es vasoconstrictor y el beta 2 es vasodilatador. Entonces, ahí se va a contrarrestar un poco. Indicación de shock cardiogénico, o sea, originado en el corazón, insuficiencia cardíaca refractaria, puede ocasionar tolerancia, eso es lo más preocupante de estos fármacos. ¿Qué quiere decir? Que puedes consumir una dosis hoy o seguidas y luego va a empezar a sentir dependencia de ese fármaco y van a tener que aumentar la dosis. O sea, no todos los fármacos. Por eso estos fármacos, los narcóticos, eh, como el fármaco, la morfina, por ejemplo, ¿no? Que sirve para manejar el dolor y produce tolerancia, al igual que estos fármacos. Entonces, estos fármacos, digamos, estos pacientes
que están utilizando mucho tiempo tienden a disminuir, a aumentar o a tener más requerimientos. Eso sucede con los beta, con las catecolaminas. Por eso se puede utilizar en su reemplazo la inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que es lo que vamos a hablar posteriormente, ¿no? Indicaciones, pacientes en caso de que, perdón, contraindicaciones, paciente, por ejemplo, que tenga una falla diastólica. Falla diastólica no le va a servir, como le dije, ¿no? Falla diastólica no les va a servir. En caso de hipersensibilidad, ¿no? Reacciones adversas, cefaleas, angina, incluso porque recuerden que estos fármacos al activar beta 1 también actúa, aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, inclusive puede producir broncoespasmo o necrosis local por extravasación. ¿Qué quiere decir? Que estos fármacos no se deben utilizar en la vena periférica, catéter venoso central, ¿no? Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ya, un minuto, por favor, que me llaman. Muy bien, chicos. Ya para terminar, falta poco ya. Hablaremos inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Recuerden lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? La fosfodiesterasa, ¿dónde se encuentra, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hace? Degradaba el AMP cíclico, la fosfodiesterasa 3, degradaba el AMP cíclico, convirtiendo nuevamente en ATP, deteniendo la contracción. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Inhiben esa enzima. Y al inhibir esa enzima, aumenta el AMP cíclico, aumenta la liberación de calcio, incrementando la contracción muscular.
Estos fármacos se le denominan inodilatadores. ¿Por qué inodilatadores? El nombre lo dice, porque tienen tanto actividad, una actividad dual. ¿Cómo así, doctor? Tiene una acción inotrópica positiva y una en el corazón, mejor dicho, y en los vasos sanguíneos una acción vasodilatadora, o sea, dilata los vasos, por eso se llama el término inodilatadores, ¿ya? Entonces, acá tiene una acción dual, nivel cardíaco y nivel vascular. A nivel cardíaco aumenta la fuerza contráctil, ¿ya? A nivel cardíaco aumenta la fuerza contráctil. Y a nivel vascular, bueno, efecto inotrópico positivo y a nivel vascular produce una vasodilatación arteriovenosa, disminuyendo la resistencia vascular periférica. Entonces, digamos, eh, esa actividad eh, dual que tiene el corazón, los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no? Tenemos entonces los IFD clásicos o IFD3 clásicos, inhibidores de la fosfodiesterasa 3, como la brinona y mirrinona, que son los que vamos a estudiar nosotros, y los sensibilizadores al calcio, el más importante acá, el levosimendan, que vamos a hablar también después. No, ahí están, los más utilizados son los biperidínicos y el levosimendan como un sensibilizador al calcio. Entonces, como ya mencioné, ¿qué hacen estos fármacos? Tienen cantidad como inotrópicos positivos, ya, vasodilatadores e inotrópicos positivos, ¿no? Ah, no, lo que le mencioné, ¿se acuerdan? Ahí está. La fosfodiesterasa que convierte en AMP cíclico en AMP. ¿Qué hacen estos fármacos? Inhiben esta fosfodiesterasa, provocando que el AMP cíclico se acumule, sigue activando la fosfoquinasa A, liberándose aún más la cantidad de calcio. Entonces, se inhiben la isoforma 3, ¿no? Estos fármacos, la fosfodiesterasa 3, porque, ojo, hay fosfodiesterasa 5, ¿ya? Entonces se encuentra la fosfodiesterasa 3, ahí se encuentra en el miocardio y en el músculo liso vascular, ¿ya? Al inhibir esa IF3, como ven ahí, se reduce la digestión de la AMP cíclico, aumentando los niveles de calcio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede a nivel cardíaco? Produce un efecto inotrópico positivo, ¿ya? A nivel vascular produce una vasodilatación. Y eso no olvidar, ¿ya? Son fármacos inodilatadores, ¿ya? Y tenemos los sensibilizadores al calcio, cuya actividad, aparte de actividad de inotrópica y vasodilatadora, incrementa incluso o vuelven a las células más sensibles al calcio, para que el calcio tenga una mayor actividad o efectividad al momento de la contracción cardíaca, ¿no? Una de las ventajas, como ven aquí, de los IFD o inhibidores de fosfodiesterasa es que no van a hacer tolerancia, ¿ya? Como las catecolaminas, como la dobutamina, dopamina, que sí. Ya este de aquí no. Efectos cardíacos, pues aumento, es inotrópico, aumenta la contractilidad, va a haber aumento de la fuerza, va a un aumento de la conducción. Ya, y el músculo liso vascular va en disminución de la poscarga. ¿Por qué? Porque va a producir una vasodilatación. ¿Ya? Son vasodilatadores. Ahí el término, inodilatadores. ¿Ya? Disminuye la presión intrapulmonar, reducción del tono venoso periférico. Otros efectos, relajación del músculo liso en las vías respiratorias, tienen cierta actividad broncodilatadora, disfunción plaquetaria y una acción inmunomoduladora. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar de las cosas puntuales de estos fármacos, porque eso prácticamente ustedes no lo van a ver en hospitales, a menos que valoren digamos, en situaciones de emergencia, ¿no? La mirrinona prácticamente ya está saliendo acá de los peritorios por su tiempo de vida media prolongada que tiene, su poca unión a proteínas flamáticas, conllevando a la aparición de efectos adversos. Ya, muy bien. Esta la mirrinona, ¿ya? Mira, cada absorción vía oral, mayormente se utiliza vía venosa porque vía oral trae muchos efectos adversos, ¿ya? Tiene un tiempo de vida media de entre 2 a 3 horas, con un metabolismo hepático y una excreción renal. Esas son las reacciones adversas que puede producir, incluso hablando de una trombocitopenia o disfunción hepática, eso ya, digamos, y algunos infiltrados pulmonares o intolerancia gastrointestinal. Tenemos la milrinona, este es el más usado, 15 a 20 veces más potente que la rinona,
ya se absorbe por tracto gastrointestinal, circula ligada a proteínas en un 70%, como le dije, y un tiempo de vida media casi igual de 1 a 3 horas. Metabolismo hepático y excreción renal. Ya. Puede producir extrasístole, taquicardia, que ocasiones filtración pulmonar, que es muy raro también. Y por último tenemos el levosimendan, como ya le dije, la acción del levosimendan. Nosotros utilizamos bastante en cirugía cardíaca en el hospital porque el paciente tiene que entrar a una bomba de circulación extracorpórea, le sacan toditita la sangre, activa una máquina y esa máquina va, toda la sangre que pasa, la va oxigenando y la va regresando al organismo. ¿Ya? Y una vez que acaba la cirugía cardíaca, porque el paciente tiene que volver a recuperar, ese corazón tiene que volver a latir nuevamente. Entonces, por eso mucho se le utiliza el levosimendan previo a la cirugía, para que ese corazón esté sensibilizado y a los mínimos niveles de calcio incremente su contracción de la forma más normal. Tiene unión a proteínas plasmáticas variable y la administra endovenoso también. Metabolismo hepático y excreción renal y biliar. Entonces, utilidad de los IBD3 en general, admisión endovenosa, asociados a agonistas beta 1, protegerse de la luz, etcétera. Dosificaciones estoy aquí, no le voy a preguntar. Muy bien, ¿preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Dime, Mauricio, Doctor, una consulta. Entonces, para ¿qué de esos que nos ha mencionado, cuál sería el más efectivo? de ¿O los se últimos tienen que dos, usar combinados? ¿de cuál de No, los? no. Por Es ejemplo, que, de los digitálicos, de no, las no, alminas. es que mayormente un paciente que está hospitalizado, grave, digamos, un UCI y tiene un cuadro de un inotrópico, perdón, un cuadro de una insuficiencia cardíaca sistólica, la primera línea son las catecolaminas, dopamina o dobutamina. ¿Ya? Pero si es una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, crónica, se utilizan los digitálicos, sobre todo vía oral. Pero en caso de que sea una insuficiencia cardíaca secundaria a una arritmia, como una fibrilación auricular, va muy bien ahí sí los digitálicos. ¿Por qué? Porque el digitálico, le dije, no solamente es inotrópica, sino también cronotrópica negativa. Entonces va a detener, va a ir hacia el nodo auricular ventricular y va a retrasar esa conducción. Y los de última instancia que utilizan son los inhibidores de la fosfatasa 3, no, sino porque son mucho más costosos y se utilizan en cambio en que el paciente después de un uso agudo de los beta-adrenérgicos no sea refractario o algo. ¿Ya? Mayormente la mirrinona más que la amrinona, por como ya les puse hace tiempo, la amrinona incluso ya quieren sacar del mercado, ¿no? Muy bien. ¿Otra Doctor, pregunta? y más, Dime. más es porque es sistólico, se ve porque la fracción de eyección está disminuido. Ahí, Así es. por eso sirven, ¿no? Si no, Así es. En la diastólica no te sirve de nada porque la falla diastólica, el corazón sí late bien. El problema es que no se expande. Hay un patrón restrictivo y al no expandirse no se llena bien. El no se llenarse bien va a botar poco. Entonces no te va a servir de nada el tratamiento que hemos hablado en una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? O sea, ahí el tratamiento con una insuficiencia cardíaca diastólica es disminuir la poscarga. Mayormente utilizan vasodilatadores potentes para que al disminuir la carga del corazón y que deje de seguir hipertrofiándose. Ya. Muy bien, gracias, doctor. muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, pues, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión hoy día. Nos estamos viendo el viernes. Ya están todos los exámenes teóricos. Voy a tratar de terminar el práctico para una vez pasar en las notas. Tengan buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Solo, doctor, gracias. Hasta luego. Doctor. Luego, doctor. Hasta luego. No, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.